Gracias. Buen día. Vamos a presentar entonces el trabajo titulado Condición Fibroclínica Mamaria pacientes de la consulta de patología mamaria de la Sociedad Anticancerosa de Falcón, acompañado también con el doctor Jesús García Bolívar. La condición fibroclínica mamaria es una entidad clínico-patológica que agrupa diversas variables histológicas que han producido mucha controversia, no existiendo delimitaciones precisas en cuanto a lo que son los hallazgos epidemiológicos, clínicos y de diagnóstico. Todo esto nos llevó a hacer una revisión sobre la patología y encontramos que los estudios independientes o directos sobre el mismo son escasos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Generalmente suelen estar asociados a investigaciones de otro tipo de patologías, generalmente cáncer de mama o otras patologías benignas. Debido a esto, decidimos hacer una revisión bibliográfica de los antecedentes y entre los más importantes encontramos los trabajos realizados por Gallo en Europa, que fue una revisión bibliográfica de 22 años que llegaron a sus conclusiones más importantes. Fue que la punción con aguja fina es recomendada ante la presencia de un tumor dominante. La ecografía fue la más efectiva, el método diagnóstico más efectivo, y que las mastopatías simples no tienen ningún riesgo de malignización, más sí lo tienen las mastopatías con actividad. En Venezuela, en un trabajo realizado por López, que fue un trabajo documental y descriptivo, donde se estudiaron 1.625 citologías provenientes de la Sociedad Anticancerosa de Mérida y procesadas en el Laboratorio de Citotecnología de la Universidad de los Andes. Encontraron que la patología benigna de la mama tiene un porcentaje de presencia del 76.34% y de ellas consiguieron 2.15% de lesiones premalignas. Cuando las citologías eran tomadas por telorrea, las más frecuentes eran la galactorrea y la lactasia ductal. Cuando las citologías eran tomadas por punción aspiración con aguja fina, las más frecuentes eran la condición fibroclítica mamaria y el fibroadenoma. Esto nos llevó a plantearnos nuestro objetivo general: caracterizar la condición fibroclítica mamaria de las pacientes que acudieron a la consulta de patología mamaria de la Sociedad Anticancerosa de Falcón, Punto Fijo Estado Falcón, Venezuela, durante el periodo de enero de 2013, diciembre de 2019. Dentro de los objetivos específicos tenemos definir las características epidemiológicas y clínicas, describir los métodos diagnósticos aplicados para detectar la condición fibroclítica mamaria y determinar los resultados histopatológicos asociados a la condición fibroclítica mamaria. Fue un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, una investigación documental, un diseño de investigación no experimental. La población estuvo representada por 327 pacientes. La muestra fue de 180 pacientes que estuvieron supeditadas a los criterios de inclusión y al lapso de investigación. Una vez aprobado el proyecto y aceptado por el Comité de Bioética y el Comité de Investigación, procedimos a hacer la revisión de las historias clínicas. Los datos de la historia clínica posteriormente fueron registrados en un formulario de recolección de datos y posteriormente fueron recopilados y tabulados en una hoja de microoffice Excel para su posterior análisis estadístico con el paquete IBM SPSS. Obteniendo los siguientes resultados. En cuanto a la edad promedio, lo más frecuente fue de 34.92%, lo que coincide con los trabajos de Velázquez y colaboradores, donde el reporte que fue de 34.1%. En cuanto al grupo etario más afectado, fue de 30 a 49 años, lo que coincide también con los trabajos de Romero O, donde refieren que ser más frecuente entre la década de los 30 y los 50 años. En cuanto a la procedencia, fue de 84.4% del medio urbano, lo que coincide con el trabajo de Romero también, un porcentaje menor, 60%, comparado con el área rural. En cuanto a la ocupación, amas de casa, 31%, y estudiantes, 23%, fueron los más frecuentes. Lo que contrasta con el estudio de Andrade, donde refieren que lo más frecuente fueron las actividades no profesionales, de un 53%. En cuanto a los síntomas, el 72.2% de los pacientes referían dolor, seguidos de las tumoraciones en un 28.9%.
Estos resultados coinciden con los reportados por Romero y con los reportados por Guilindo, donde en su trabajo el 50% presentó dolor. Y en cuanto a la lateralidad, tanto Guilindo como Velasco refieren que la mama derecha fue afectada levemente, lo que contrasta con nuestros resultados donde la afectación fue de manera bilateral. Con respecto al examen físico, con énfasis en mama, vemos que la condición fibroquística mamaria en un 89.4% estuvo localizada en los cuadrantes superiores externos de manera bilateral, porcentajes parecidos a los encontrados por Melero y Gallo y colaboradores, porcentajes que van entre 76 a 80%. Con respecto a la presencia de telorrea, encontramos 33 pacientes que representan el 18.3% con telorrea. Al compararlo con el trabajo de Melero, ellos también consiguieron la coincidencia de la telorrea, pero en un porcentaje menor, 6.8%, y de manera bilateral también. En cuanto a la presencia o no de una tumoración dominante acompañando a la condición fibroquística, tuvimos 63 pacientes que representan el 35% con una tumoración dominante. Este hallazgo también es mencionado en los trabajos de Melero y de Gallo y colaboradores, siendo la mama derecha ligeramente más afectada, lo que coincide con nuestros resultados. Con respecto al método diagnóstico más utilizado fue la ecografía, se utilizó en el 100% de las pacientes. Esto coincide con los resultados de Velázquez, inclusive en los trabajos de Gallo y colaboradores sugieren ser la técnica más efectiva. También se le realizó mamografía en el 56% de los pacientes mayores de 35 años. Con respecto a los diagnósticos obtenidos, cuando la citología fue retomada por telorrea, tenemos que las estancias ductales fueron más frecuentes, en un 17.2%, lo que contrasta con los resultados de López, donde la galactorrea fue lo más frecuente. Sin embargo, las estancias ductales están en segundo lugar. Además de eso, conseguimos dos papilomas intraductales que representan el 1.1% en cuanto a la muestra de telorrea. Con respecto a la punción con agua fina, los más frecuentes fueron los fibroadenomas en 23.3%, lo que contrasta con los resultados de López, donde la condición fibroquística fue la más frecuente en un 40.8%, pero coincide con el nuestro al reportar 25.32%. Es importante mencionar acá lo de las mastopatías y las lesiones proliferativas importantes. Encontramos en la punción con agua fina también, encontramos 3 papilomas intraductales y una hiperplasia ductal atípica. Todo esto nos llevó a hacer nuestras conclusiones. La edad promedio fue de 34.92%, provienen generalmente del área urbana, siendo amas de casa y las estudiantes en su mayoría. El síntoma más dominante fue el dolor. La condición fibroquística mamaria está localizada en los cuadrantes superiores externos, generalmente de manera bilateral. Encontramos la presencia de una tumoración dominante en 63 pacientes y de telorrea en 36 pacientes. La ecografía fue el método diagnóstico más efectivo y más utilizado. En cuanto a las variantes histológicas asociadas a la condición fibroquística mamaria, tenemos que las más frecuentes fueron las lesiones no proliferativas. Cuando hablábamos de telorrea, las estancias ductales. Cuando hablamos de punción con aguja fina, los fibroadenomas. En cuanto a otros resultados histológicos en menor cantidad, pero no menos importantes, obtuvimos 5 lesiones proliferativas sin atipia, de las cuales 2 fueron por telorrea y 3 por punción con aguja fina, y una lesión proliferativa con atipia, como fue la hiperplasia ductal atípica, que es la que presenta mayor riesgo de malignidad en un porcentaje de 4 a 5%. Para concluir, hacemos la recomendación más importante, seguir con esta línea de investigación a fin de tener estadísticas propias de nuestro país, debido a que este tipo de trabajo tiene pocos estudios anteriores, tanto nacionales como internacionales, y en este mes de conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, los invito a los residentes especialistas que quieran seguir con esta línea de investigación. La clínica anticancerosa de Falcón, tenemos toda la información y tenemos bastantes pacientes que pueden ayudarnos a continuar con este trabajo. Gracias.